bíceps braquial en los animales? Desde la escápula. Desde la escápula. Tiene un solo origen, una sola cabeza. Por lo tanto, se sigue llamando bíceps, pero no es un verdadero bíceps. Bueno, acá tenemos el bíceps femoral. Ya les vamos a describir un poquito mejor, pero este bíceps femoral, que llega hasta ahí, bueno, difícil manejar el mouse, uy, perdón. Tiene como 3 partes distales, también tiene distintas inserciones, ¿ven? Acá hay una inserción, acá hay otra inserción, y acá hay otra inserción. Esta es una de las inserciones, esta es otra inserción, y esta es la tercera inserción. Por eso es un músculo que va a actuar primero arriba en la cadera, segundo va a actuar en la rodilla, acá está la rodilla del animal. Acá está la rodilla, va a actuar en la rodilla, ahí se ven ligamentos, ¿no?, de la rodilla, cóndilos de la tibia, bueno, ahí estaría la rodilla, y también gracias a esta última parte va a actuar más abajo, en el tarso. Es un músculo poliarticular, actúa en la cadera, actúa en la rodilla y actúa en el tarso. Son músculos bastante complejos desde el punto de vista de su funcionamiento, ¿sí? Porque calculen ustedes que trabaja sobre 3 articulaciones, trabaja sobre 3 articulaciones. Bueno, acá lo estamos viendo, ¿no? Ahí está el bíceps, este músculo que está acá, bueno, bíceps es esto, acá tenemos otra parte del bíceps y acá tenemos la tercera parte del bíceps. Tiene como tres partecitas distintas, que esas partes, miren, en algunos animales, sobre todo cuando están ejercitados, se pueden llegar a observar, pero para poder observarlo, primero tenemos que tener un animal tal vez un poco musculoso, que su anatomía sea bastante evidente, como pasa en este caso. Ven, este es un caballo cuarto de milla, son animales muy musculosos, parecen físico-culturistas cuando están realmente en buen estado, y se pueden encontrar numerosísimos detalles, sobre todo detalles musculares. Y acá estamos viendo, por ejemplo, esto que se ve acá adelante, que se nota perfectamente, ese es el tensor de la fascia lata. Este músculo que está acá es el tensor de la fascia lata. Ahí lo estamos viendo, se notan algunos surcos entre músculo y músculo. Fíjense que acá, esto que estamos viendo ahí está el surco, ¿no?, que lo separa del tensor de la fascia lata. Este es el glúteo superficial, este que está acá. Ese músculo lo estamos viendo ahí, este es el glúteo superficial. Acá atrás, fíjense que también se notan surcos entre músculos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, todo esto corresponde al bíceps, ¿ven? Este músculo que estamos viendo ahí, ese surco corresponde a esto que les marqué acá. Esto es bíceps femoral, ¿sí? Bíceps femoral, ahí se ve una de las partes del bíceps, ahí se ve otra de las partes del bíceps, sería primero esta, segundo esta y tercero esta. Acá se ve la primera, la segunda, y acá se pierde un poquito, pero ahí estaría la tercera parte del bíceps. Esa tercera parte es la que va a llegar hasta el tarso. Esa partecita que tiene el bíceps colabora con un paquete de estructuras fibrosas que vamos a tener en la parte caudal de la pierna y plantar ahí en el tarso. Ya estamos hablando de la parte plantar, ven, en la punta del talón. Todo ese paquete de estructuras que hay ahí justamente es un conjunto de elementos fibrosos, tendinosos, y eso se denomina, a lo mejor los que estuvieron trabajando con miembro pélvico lo leyeron, se llama tendón calcáneo común. Es un paquete de estructuras fibrosas, ¿sí?, de tendones musculares principalmente, que todos llegan hasta el calcáneo, por eso se llama así, tendón calcáneo común. Y es ese tendón grueso que está formado por distintos músculos, no es un único tendón, son varios que están formando un cordón bastante terriblemente resistente, que todo ese paquete de tendones fibrosos se están anclando en el hueso calcáneo, en una partecita del calcáneo, que es la tuberosidad del calcáneo principalmente. A ver
sería esta punta que ustedes están viendo acá, ahí ese relieve, bueno, justamente en esa punta se van a fijar varios de los músculos que estamos viendo. Por ejemplo, el bíceps es uno de ellos. El bíceps femoral, otro que es propio de la pierna, que se llama gastrocnemio, otro que se llama flexor digital superficial, que va hacia el dedo, también se va a fijar en el calcáneo, en la tuberosidad calcánea. Bueno, también participa el músculo semitendinoso, otro músculo que lo vamos a encontrar ya más bien a caudal del muslo. Bueno, también tiene una partecita fibrosa que colabora con ese tendón calcáneo en común. Es un tendón realmente muy potente y que permite, ¿no es cierto?, el paquete de esas estructuras permite tirar desde ese calcáneo, tracciona justamente desde ese lugar y permite la extensión del tarso. Tira desde esa punta, como si fuese una especie de codo, por así llamarlo, para compararlo con el codo, entonces tira desde esa punta y permite la extensión del tarso. Bueno, ya vamos a llegar a ese nivel. Entonces, retomando un poquito esta cuestión, los músculos que van a actuar en la cadera, vamos a tener flexores, entre los cuales se menciona el tensor de la fascia lata, en el caso puntual del caballo, el glúteo superficial, unos músculos profundos que no los alcanzamos a ver, que se llaman iliopsoas o psoas ilíacos, que son los que podríamos considerar como músculos extrínsecos, porque vienen desde la columna vertebral, vienen desde la columna y se insertan en el fémur, por eso se consideran como músculos extrínsecos. Todo eso son flexores de la cadera. Y después tenemos el otro grupo, antagónico, que es terriblemente importante para la locomoción, que son los extensores de la cadera. Entre ellos están los glúteo medio, glúteo profundo, y además se agregan estos músculos que estamos ya mencionando. El bíceps femoral es un extensor de la cadera, el semitendinoso también es extensor de la cadera, y el semimembranoso, que es mucho más, está más a medial, no lo alcanzamos a ver desde esta imagen, también es un músculo que actúa como extensor de la cadera. Todos están pasando por detrás, todos pasan a caudal de la cadera y por eso tienen ese rol desde la extensión. Son todos extensores de la cadera. Lo que hay que tener en cuenta es que además algunos de ellos también pueden actuar en otra articulación, por ejemplo rodilla, por ejemplo también en el tarso. De ahí el nombre que son poliarticulares, músculos poliarticulares. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, es una disección más profunda del miembro pélvico de un caballo. Acá se ha quitado, miren, voy a tratar de, no sé si me va a salir, esto que está más clarito ahí, acá sobresale también, bueno, fíjense, ahí está el tercer trocánter, todo esto es fémur, y acá se aproxima parte del fémur, cóndilos del fémur y demás. Bueno, todo esto por acá abajo es el fémur. Fíjense justamente, este músculo que está acá arriba, bien aproximal, se ha quitado, el que está por encima, que es el glúteo superficial, se ha quitado este músculo. Este músculo se quitó, se sacó, y lo que estamos viendo en esa imagen es el glúteo medio. El glúteo medio es el que está con el número 2. Fíjense que el glúteo se está fijando al trocánter mayor. No se está fijando acá abajo al tercer trocánter, sino que se fija al trocánter mayor. Entonces, cuando tira, justamente tracciona desde estas eminencias bien marcadas que tenemos en el fémur, en la parte proximal, en la epífisis proximal, y eso hace que sea un extensor, y no un flexor como el glúteo superficial. Bueno, ¿qué otro músculo se ha quitado también acá? Se ha sacado el tensor de la fascia lata, que estaría por acá adelante, el tensor de la fascia lata se sacó el bíceps, y también el semitendinoso, todos esos músculos se han sacado, por eso
estamos viendo una disección más profunda. Si no, estaría todo tapado esto. Por acá arriba estaría el bíceps, el semitendinoso, y eso, esta disección tiene por objetivo principalmente mostrar una estructura nerviosa, un nervio realmente muy importante del miembro pélvico. ¿Sí? Este que estoy remarcando acá, que está con el número 7, que es ese cordón que se ve ahí blanquecino, ¿sí? Que tiene numerosas ramas, ese nervio, fíjense que está tapado también por la musculatura, por el bíceps, por el semitendinoso, bueno, ese nervio que proviene de la médula espinal, es el nervio, uno de los nervios más importantes que hay en el cuerpo de los animales, y también del hombre, ¿no? Es un nervio realmente muy grueso, muy grande, y que tiene una gran distribución. Se distribuye a numerosas estructuras anatómicas, ¿sí? Se llama nervio ciático o nervio isquiático. Ese es el nombre que tiene esta estructura nerviosa, que controla numerosos músculos del miembro pélvico, inclusive sus ramas, como las que estamos viendo acá, la 18, la 19, fíjense, no sé si estará bien marcado, che. Me parece que, a ver, nervio peroneo, no sé si está bien marcado los números, pero me parece que, bueno, no importa. Ahí tenemos una rama, ahí está la otra, este que tenemos acá, bueno, son todas ramas del nervio ciático. Esas ramas, ¿sí?, controlan también músculos de la pierna. No solamente hay un control de músculos que están en la región del muslo, sino que también muchas de las ramas del nervio ciático se encargan de controlar los músculos que están en la pierna, a través de estas ramas que tiene el nervio ciático o el nervio isquiático. Inclusive las ramas terminales, las terminaciones de este nervio llegan hasta la punta de los dedos. Por eso es un nervio tan importante que va desde punta a punta prácticamente, desde la parte proximal del miembro hasta la parte distal. No con el mismo nombre, sino que se va ramificando, pero sí es muy importante porque se encarga de controlar prácticamente una gran cantidad de los músculos del miembro pélvico. Acá estamos viendo, estas son dos de las ramas más importantes que tiene el nervio ciático, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Esos son ramas del nervio ciático. Bueno, hay gente que por ahí padece de algún problema del nervio ciático, sobre todo gente ya que tiene edad avanzada, y por ahí hay alguna compresión a nivel de la columna vertebral, alguna lesión vertebral propia de la edad, ¿no es cierto? Y empiezan a haber algunas afecciones y un dolor bastante particular en distintas regiones del miembro, inclusive algunos tienen dolor desde la punta de los dedos hasta prácticamente la región de la columna, es decir, puede tener este tipo de afecciones y es un problema bastante complicado de manejar. Este nervio ciático lo tenemos que tener en cuenta, es uno de los tantos nervios que hay en el miembro pélvico y se encarga de controlar gran parte de la musculatura de todo este miembro. Además, tiene ramas que envían información de tipo sensitiva también a la piel y demás, pero bueno, sobre todo es un nervio muy importante desde el punto de vista del control de la musculatura, para la contracción muscular. Bien, a ver, en esta imagen, a ver acá, vamos a ver un poquito, ven acá tenemos los tres músculos que van a estar actuando en la cadera, que son extensores de la cadera en esta imagen, ¿no es cierto?, más caudal, el bíceps, el que está inmediatamente al lado es el semitendinoso y el que está inmediatamente al lado es el semimembranoso. El semimembranoso ya está en una posición mucho más medial, por eso no se puede ver bien desde lateral, hay que verlo desde medial o desde caudal. Fíjense que está como cerquita de la cola del animal. Estos tres músculos, como comienzan desde la región de la columna, comienzan desde el isquion, es decir, tienen un comienzo desde la columna vertebral, también de la tuberosidad isquiática,
se suelen denominar en su conjunto músculos isquiotibiales, como también se denominan en la anatomía humana. También se suelen denominar de esa forma, isquiotibiales. Comienzan una parte desde la tuberosidad isquiática y además tienen otra parte desde la columna vertebral, desde el costado del sacro, también de las vértebras, de las primeras vértebras de la cola, bueno, de un tejido fibroso que está también ahí en la profundidad. Y estos músculos tienen un nacimiento, es decir, tienen un origen bien proximal, bien desde arriba. Por eso es que toda esta región, toda esta zona del caballo, como comúnmente se lo dice, la grupa de un caballo, es bien redondeada porque, lógicamente, estamos viendo la musculatura en esa zona. Si lo comparamos, por ejemplo, con la musculatura de un perro o la musculatura por ahí de una vaca, el bíceps, por ejemplo, ven el bíceps que tenemos acá, el semitendinoso que está un poquito más atrás, el semimembranoso, bueno, que acá se ve un poquitito nada más. Fíjense que los tres músculos no están comenzando desde la columna, solamente comienzan desde el isquio, de más abajo. Por lo tanto, esta zona carece de musculatura en los carnívoros y por eso está como hundido. No es exactamente igual que en el caso de un caballo, donde acá la musculatura comienza bien desde la columna vertebral, bien desde arriba. Eso genera que cuando uno observa la grupa de un caballo, como estamos viendo en esta imagen, en esta foto, la grupa del caballo es bien redondeada. Es bien redondeada y está todo bien repleta de músculos, de vientres musculares, cosa que no ocurre, por ejemplo, en un carnívoro. Esta parte de acá, ven que está toda rellena al costado de la cola, entre el miembro pélvico, el sacro, la cola, todo está relleno de músculos, es porque el bíceps comienza desde el sacro, el semitendinoso también, el semimembranoso también, es decir, son tres músculos que además de comenzar desde el isquion, tienen una cabeza vertebral, tienen un origen desde la columna. Por eso es que uno observa toda esta parte del animal, de un caballo, bien redondeada, bien llena de músculos. Es por el origen que tienen estos tres músculos en la parte de la columna vertebral. Bueno, esos músculos, bíceps, semitendinosos, semimembranosos, son extensores de la cadera. Pasan por detrás, pasan por caudal, entonces van a extender la cadera y van a colaborar también con los glúteos, menos el glúteo superficial, para provocar la extensión de la articulación de la cadera. Yo no sé si hay dudas hasta el momento, quieren preguntar algo, yo hablo y nadie no dice nada. No sé si queda alguien todavía dando vuelta por ahí, porque yo me pierdo del... ¿Dudas? ¿Quieren preguntar algo? No sé si hay alguna duda. No, profe, se está entendiendo todo. Qué bueno. Bueno. A ver, esperen que quedó alguien ahí antes que me olvide, porque después cierro todo acá. Bien. Volvamos entonces a la presentación. Bien. No sé qué me aparece, no me deja. Ahí está. Bueno. Bien, acá tenemos simplemente para hacer una pequeña comparación donde hay algunos detalles, ¿no? En el caso, como ya dijimos, una diferencia que existe, esto es de perro, ¿no? Ahí está el título, es que todos los glúteos, glúteo superficial, glúteo medio, glúteo profundo, en los carnívoros, como también pasa en otras especies, menos el caballo, ¿no? El glúteo superficial y todo el paquete de glúteos, todos se comportan como extensores de la cadera, porque están insertándose justamente a este nivel, donde está el trocánter mayor. No hay tercer trocánter en un perro, algunos autores lo describen como una pequeña elevación en el fémur, pero la verdad que es insignificante y no se lo tiene muy en cuenta. Entonces ahí tenemos el tensor de la fascia lata, bueno, acá hay un músculo asociado que también
una particularidad que tienen los carnívoros, es otro músculo o una parte de otro músculo que colabora también con la flexión de la cadera, que es el sartorio. El sartorio en los carnívoros tiene dos partes, una craneal, como la que está marcada acá, y una caudal que no se ve porque está del lado interno, está del lado medial. Bueno, el sartorio también en los carnívoros se comporta como un flexor de la cadera. Es decir, junto con el tensor de la fascia lata, que es este triángulo muscular, ¿ven? Y ahí está todo esto blanco, todo eso blanquito que está dibujado ahí, eso es la fascia lata. Fascia lata. Es un tejido fibroso bastante grueso que tiene un aspecto así muy brillante, bien denso, es un tejido fibroso bien denso, y que sirve de inserción también a varios músculos. Bueno, el sartorio también se comporta, la parte craneal del sartorio, se comporta como un flexor de la articulación de la cadera. Ese sartorio en los caballos no tiene dos porciones, simplemente está ubicado al lado medial y no se alcanza a ver como estamos observando en este caso, como estamos viendo en el caso del perro. Bueno, después ahí tenemos, por ejemplo, como pasa también en el caballo, el bíceps, ¿ven? Músculos del muslo, ¿ven? Bíceps semitendinoso, pero a pesar de ser músculos de musculatura del muslo, también actúan en la cadera. Recordemos que la articulación de la cadera está aproximadamente por acá. La cadera de los perros hay que conocerla bien, tal vez mucho más que en el caso del caballo, porque es una articulación que se lesiona con mucho más frecuencia que lo que ocurre con un equino. Y hay muchas cositas ahí, relieves que se pueden estar ubicando, ¿no es cierto? Se pueden tocar en relación a la cadera de los carnívoros, sobre todo lo que es el trocante de mayor. Bueno, se puede también cerquita de la cadera se puede ubicar a caudal la tuberosidad isquiática. Bueno, ustedes van a aprender después cómo se hacen un montón de maniobras para poder evaluar el estado de esa articulación y que lógicamente después se termina de confirmar mediante ecografías o principalmente por radiografía, cuando hay algún tipo de lesiones en la cadera. Entonces ahí tenemos el bíceps femoral, ahí atrás del bíceps el semitendinoso, que está como muy pegado, y ahí se nota un poquitito, no mucho, un pequeño pedacito del semimembranoso. Son los tres músculos que van a estar uno detrás del otro. Esta ubicación se respeta bastante, es la misma, va, en definitiva, que tienen cualquier especie. Lo que sí, en el caballo, como les mencionaba recién, se notan muy bien las tres partecitas en las cuales se divide el bíceps. Acá no se notan muy bien. Fíjense que vamos a ver esta imagen, que está más clarita que la anterior. Ahí tenemos el bíceps. El bíceps, fíjense que no hay como una división tan marcada como en el caso del caballo. El bíceps femoral también es un músculo que, como en el caballo, va a actuar en cadera, va a actuar en rodilla, y no se alcanza a ver, pero hay una partecita que se va hacia el tarso, y por eso también va a ser un músculo poliarticular. Va a actuar en tres articulaciones. Es extensor de la cadera, es flexor generalmente, y acá empieza un poco el dilema, porque estos músculos son complejos desde el punto de vista de su funcionamiento, sobre todo el bíceps, es complejo la manera en que trabaja, pero en general se comporta como un extensor de cadera, un flexor de la rodilla y un extensor del tarso. Es decir, es extensor, flexor, extensor. Pero bueno, si después ustedes se ponen a leer un poquito del bíceps, el bíceps, dependiendo de cómo esté previamente movida la articulación de la rodilla, puede o colaborar para que se siga flexionando o puede colaborar a veces para que se siga extendiendo. Por eso les digo que es un músculo medio particular en la manera en que trabaja. Bueno, y ahí tenemos entonces semitendinoso y semimembranoso. El semitendinoso es un músculo que, en el caso de la
los bovinos tiene un valor económico, ese músculo realmente bastante interesante, lo conocemos con el nombre de peseto. Después, si quieren, en algún momento podemos hablar de los que son los cortes carniceros, pero el semitendinoso es el famoso peseto que aparece en la carnicería y se saca, lógicamente, de los bovinos. Es un músculo de gran tamaño, que tiene un aspecto, una forma bastante particular, y tiene muy poca cantidad de tejido fibroso. Tiene muy poco tejido fibroso en su estructura, por eso es un músculo de gran valor económico. Bien, entonces ahí tenemos músculos que ya están en la región del muslo, pero que actúan en distintas articulaciones, en cadera, en rodilla y también en el tarso. Bíceps va a actuar en el tarso, semitendinoso va a actuar en el tarso. El semimembranoso no, porque termina antes, no llega hasta el pie, entonces no va a poder actuar en esta articulación del tarso. Bueno, y acá se ve muy bien lo que mencionábamos hace un ratito. Fíjense que acá está la cola del animal, bueno, salió, ahí está la cola del animal, y fíjense que estos tres músculos, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, no comienzan desde arriba. Por eso todas esas zonas se hunden. Si ustedes tienen un perro en su casa, hagan la prueba, al costado de la cola, ustedes van a poder meter el dedo y se les va a hundir. Y en algunas razas, sobre todo las razas musculosas, se nota perfectamente cómo están bien abultados estas partes de los músculos, pero pegadito a la cola se hace como un pozo. ¿Por qué se hace ese pozo? Porque justamente estos músculos no tienen una cabeza vertebral, no tienen un origen en la columna, entonces se hace como una depresión entre la base de la cola o la raíz de la cola y esta musculatura que estamos mencionando recién. Cosa que no pasa, por ejemplo, en un caballo. Bueno, acá lo tenemos, fíjense, así es el músculo real, esto no tiene ningún tipo de conservante, esto es lo que veríamos, por ejemplo, en una cirugía, ese es el color del músculo, ¿no? Ahí se ve el glúteo superficial, este chiquitito, realmente es muy pequeño en los carnívoros, glúteo medio, el más potente de los glúteos en todas las especies el glúteo medio es el más voluminoso y el más potente de todos los glúteos. Ahí estaría la zona del trocánter mayor, eso que sobresale, eso es el trocánter mayor, que es el lugar donde se van a insertar todos los glúteos, menos el glúteo superficial de un caballo. Acá tenemos bíceps, ¿ven? Esto es bíceps, ahí está el bíceps femoral, más atrás estaría el semitendinoso, bueno, no se alcanza a ver nada prácticamente del semimembranoso. Y ahí está de nuevo lo que mencionamos, la cola, ¿ven? La cola del animal, y acá es como que le falta, no hay músculos prácticamente, no hay masa muscular, porque no tienen los carnívoros la cabeza vertebral. Ni el bíceps, ni el semitendinoso, ni el semimembranoso tienen cabeza vertebral. Solamente tienen un origen desde la tuberosidad isquiática y desde un ligamento que está ahí abajo, que se llama ligamento sacrotuberoso. Sí. Una consulta. ¿Puede que haya diferencia de color? No sé, tal vez yo veo mal la imagen entre el glúteo medio y el bíceps femoral. La diferencia del color, ¿por qué será? No, el color acá, porque principalmente acá la foto, sobre todo esta parte de acá abajo, puede ser como un color más azulado. Eso porque hay tejido fibroso, ¿sí? Hay tejido fibroso, entonces puede cambiar un poco la coloración de un músculo a otro. También tiene que ver, ojo, que la coloración está dada por la concentración de mioglobina, que es una proteína que está dentro de la célula muscular, y bueno, cada grupos musculares, y también hay una variante por ahí un poco entre especies y demás, puede tener un color más intenso, más violáceo, más clarito, bueno, dependiendo del tipo de fibra muscular puede haber un cambio también de la coloración, que eso también está recontraestudiado y que tiene que ver también con la actividad muscular, con el metabolismo y demás. Pero tal vez la imagen que vos estás viendo es un poco el efecto que puede ser la propia foto, y además porque hay tejido fibroso, porque hay un poco de tejido fibroso por encima y por eso podés
encontrar que acá se ve como muy rojo el glúteo y el bíceps se ve como un poco más, como más azulado, pero bueno, eso no es indicativo de alguna diferencia, ¿no es cierto?, del todo morfológica, ¿no? Es por la foto, básicamente. Bien. Bueno, acá de nuevo, para tratar de que quede claro esa cuestión, miren, esto de sí, efecto de la conservación del cadáver, ¿ven? Ese color es prácticamente el color de el formol que genera todo este cambio, ¿no es cierto?, de la estructura y desde el punto de vista de que altera sobre todo la organización cuaternaria de las proteínas, y bueno, de ahí surge el efecto de que es un fijador, por eso se usa mucho el formol en las ciencias morfológicas para tratar de preservar los cadáveres, ¿no? Porque lo que hace es evitar la descomposición, ya que desnaturaliza las proteínas, y bueno. Pero esto es un color totalmente anormal, efecto de los fijadores que se utilizan para mantener el cadáver durante cierto tiempo, ¿no? Entonces acá de nuevo lo mismo, fíjense el glúteo medio, se ha sacado fascia, porque todo esto por arriba tiene también una gran cantidad de tejido fibroso, ahí se ve un poquito de lo que es el glúteo superficial, mucho más chiquitito, es esto que está más atrás, más caudal que en el caso de los caballos. Bueno, ahí lo que quería remarcar principalmente es este cordón blanco que vemos acá, ¿ven? Ese cordón blanquecino, ese es el nervio ciático, que está por debajo del bíceps, acá se quitó el bíceps femoral, se sacó el bíceps femoral, se sacó también parte de un pedazo por lo menos del semitendinoso, pero sobre todo se ha sacado el bíceps femoral, ese músculo que está justamente tapando prácticamente todo esto. Eso después del punto de vista, cuando veamos la anatomía topográfica, el año que viene, vamos a retomar cuestiones del recorrido de nervios, que tengan importancia clínica, no tampoco volverse loco con un montón de detalles, pero sobre todo en los carnívoros, que por ahí se utilizan el muslo, los músculos del muslo para hacer inyecciones intramusculares, ¿sí? A lo mejor alguno ha hecho alguna inyección intramuscular, hay que tener en cuenta que si no prestamos atención por ahí, el lugar donde estamos poniendo la inyección, si no tenemos en cuenta el tamaño del animal, y tampoco le damos mucha atención al tamaño de la aguja, el largo de la aguja principalmente, porque generalmente se utilizan los músculos semitendinosos, semimembranosos, es decir, nos metemos por acá atrás, por caudal del muslo para hacer una inyección intramuscular, sobre todo cuando tenemos que administrar a veces antibióticos y demás. Bueno, y a veces no prestamos atención a eso y podemos llegar a provocar alguna inflamación, aunque sea transitoria, y a veces nos damos cuenta que estamos muy cerquita del nervio, porque cuando le estamos metiendo el medicamento, el animal grita como un loco. Y eso porque estamos generando ahí una molestia, y a veces transitoria, que puede durar varios días. Inclusive a veces en el mismo momento de la inyección el animal se va de la consulta con la pata en el aire. Digo mal pata porque es el miembro pélvico, pero para que se den una idea, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Ya lo vamos a retomar cuando veamos anatomía topográfica, estas cuestiones aplicadas, y un poquito va la mención que estoy haciendo, porque este nervio es un nervio que, a pesar de que está tapado por musculatura importante, a veces cuando hacemos estas inyecciones intramusculares podemos llegar a lesionarlo, involuntariamente, ¿no? No es que lo queremos hacer a propósito, pero bueno, a veces sin querer depositamos el medicamento muy cerca del nervio, entonces se inflama el nervio, el animal queda con el miembro pélvico casi sin apoyar. Bueno, lógicamente que al dueño le molesta eso, porque está viendo que entró el bicho caminando y se va con una pata en el aire. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Este nervio es un nervio realmente muy importante, como ya les decía, y está presente en todas las especies, ¿sí? No es que es exclusivo del caballo ni del perro, está en el gato, está en las aves, está en nosotros, en la vaca. Bueno, es un nervio realmente muy importante para el funcionamiento del miembro pélvico. Es el nervio ciático, o también llamado nervio isquiático. Ese nervio proviene desde la médula espinal y